Voy a pedirle que por favor pongan sus micrófonos en silencio. Esta parte es cómo se ve o cómo es la iglesia que vamos a plantar. Jorman, si puedes ayudarme con las imágenes a partir del slide número 22. ¿Cómo se ve la iglesia que vamos a plantar? Hay que comenzar con el fin en mente, dice Stephen Covey en su libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Uno tiene que tener el fin en mente, ver el final, ver qué es lo que yo quiero lograr. Él ilustra este principio con lo que hace, por ejemplo, un arquitecto. El arquitecto comienza, o un constructor comienza a edificar basado en un plano que le ha entregado un arquitecto. ¿Qué ocurre si comenzamos a edificar sin tener un plano? En Latinoamérica podemos ver eso, ¿verdad? En algunas casas. ¿Qué ocurre cuando se comienza a edificar sin un plano? ¿Quién me dice? No hay fracaso. No hay un Un fundamento, es un fracaso. fracaso. Que se hacen muchas cosas que no estaban previstas y se pierde dinero y tiempo. Jamás sale bien, jamás. Se gasta más dinero que el presupuesto. Exacto. Y Pierde al su final, tiempo. pierde su tiempo, Posiblemente no tenga nada porque no tiene un fin en mente. o al final sale la casa como salga, ¿verdad? Sale como salga. No había un modelo definido. Luego hay incluso que tumbar paredes que ya no son necesarias o no eran necesarias. Entonces, es necesario comenzar con un fin en mente y esto se aplica a la plantación de iglesia. Los objetivos de esta clase o de esta parte de este segmento son describir las características esenciales de una iglesia saludable. Tenemos que describir las características de una iglesia saludable si queremos plantar una iglesia saludable. Luego vamos a presentar los 5 elementos vitales de una iglesia saludable y las 5 funciones también vitales. Y vamos a hacer énfasis especial en el liderazgo. Estos son los objetivos de esta parte de este curso. Vamos a tomar un par de semanas en este segmento, como lo hemos hecho con los segmentos anteriores. Entonces, hay personas que comienzan a edificar algo sin tener un plano, unos objetivos claros. Y otra ilustración es la del target, del blanco, ese blanco donde se lanzan las flechas. Y es como coger el arco, entesarlo, lanzar la flecha y allá donde caiga la flecha, entonces ir y dibujar un círculo. Y así siempre damos en el blanco. Hay personas que hacen eso en todo en la vida y la plantación de iglesia no es la excepción. Hacemos una cosa y nos sale bien y decimos, ok, este es mi objetivo. Eso era lo que quería. Eso es lo que hace esta iglesia. Evangelizamos una semana, nos fue bien. Sí, es que esta es una iglesia enfocada en ganar alma, en evangelismo. Pero a la semana siguiente se nos ocurre hacer otra cosa y entonces todo nuestro esfuerzo, nuestros recursos, lo enfocamos en hacer eso y decimos, este es nuestro blanco. Pero ya no olvidamos de que la semana pasada dijimos que era ganar alma, porque no hay un plan definido. Cada viento que sopla nos hace girar y caminar en una dimensión o dirección diferente. Y al final terminamos agotados, cansados y con muchas pérdidas. Por eso es necesario empezar con el fin en mente. Entonces, número 1, si puede pasar la pantalla, por favor.
Siguiente pantalla. Para comenzar con el fin en mente, ¿a qué apuntamos? ¿A qué apuntamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y quiero que vayamos así respondiendo para escuchar algunas ideas acá. En su ministerio, alguien que se atreva a decir a qué apunta usted. O si va a plantar una iglesia, ¿qué es lo que usted está mirando? ¿Cuál es su meta final? ¿Alguien quiere compartir una idea? No tiene que ser necesariamente su caso, pero una idea. ¿Qué se apunta? ¿Qué apuntamos? Mana Wendy Tavera. Bendiciones, pastor. Mi meta es ganar almas para Cristo. Esa Ganar. es mi meta fundamental. Ok, entonces ganar alma. El Si agua. quiere, puede decir eso, ganar alma. Y cada uno, ok, ¿cuál es mi meta, mi goal? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿A qué apunto? Ganar alma. Número uno. Número dos, ¿para qué estoy trabajando? ¿Para qué estoy trabajando? Si su meta es ganar alma, entonces el trabajo día a día, ¿a qué lo lleva? ¿Para qué usted quiere ganar alma? ¿Qué, ¿Alguien? ¿Para qué estamos trabajando? Ya. Solamente Para extender el reino del cielo. Para plantar una expandir el iglesia. reino del Señor. el Sí. reino, plantar una iglesia, plantar Para una plantar iglesia, una iglesia. conquistar una comunidad, transformar una comunidad. Entonces, esos objetivos deben estar claros. Solamente lo estamos repasando así y luego más adelante profundizaremos. Número 3, ¿cómo se ve esa iglesia que queremos plantar? ¿Cómo se ve esa iglesia? Ya dijimos que queremos ganar almas, queremos establecer una iglesia. Ahora, ¿cómo usted puede ver esa iglesia? ¿Cómo va a ser? Una opinión. Una iglesia donde se adore a Dios y donde hayan grupos que estén siendo alimentados para que crezcan y puedan también expandirse y que la gente llegue y se sienta bienvenida, amada, parte de ellos, de ese Excelente. ministerio. Ahí algunos puntos. Eso es necesario. Y por último, ¿cuáles son los ingredientes vitales de una iglesia creciente y saludable? Para esto, yo quiero pedir que algunos de ustedes, 3, 4, 5, me digan cómo es una iglesia o cuáles son las características de una iglesia que no es saludable. 4 o 5 personas. ¿Cómo es una iglesia que no es saludable? Donde no hay buena palabra. Donde No no hay hay buena amor para el palabra. prójimo. No hay amor para el prójimo. Donde no está la Trinidad. No se Donde busca. Donde hay Donde no hay grupismo oración, donde no hay oración. y hay no asociación de no personas. oración. No se busca ¿Cómo? solución a los problemas. Donde no hay Donde no son empatía. flexibles al cambio. Y donde no hay No hay empatía, no hay unidad, asociación de personas. donde no se predica la palabra del Señor. Donde no se predica la palabra. Excelente. Todas esas son características de iglesias que no son saludables. No son saludables, aunque aparentemente se vean frondosas, no son saludables y su ruina es solo cuestión de tiempo. Bueno, peor es que no, peor es que se prolongue una iglesia así. ¿Por qué? Porque hace mucho daño. Pero esas son características de una iglesia saludable, no saludable. Ahora, ¿cuáles son algunas características de una iglesia saludable? Hay amor. Amor, Empatía. Empatía, sí. empatía, Presencia de Dios. Se predica. presencia, Palabra de Dios, poder de Palabra, Dios. oración. Una iglesia que se preocupa por su comunidad. se preocupa por la comunidad. Hay una adoración Empatía. contemporánea. Perdón, Pastor Pablo. Una adoración contemporánea. Adoración contemporánea. Ok.
Bien, excelente. Características muy buenas de una iglesia saludable. Entonces, si usted va a plantar una iglesia, si usted va a hacer la obra del Señor, tiene que tomar esto en cuenta. Es necesario. Hablábamos en la clase pasada, o el pastor estaba hablando y ustedes estaban opinando ahí, sobre la necesidad de ir a predicar. Se habló de eso ahora hace unos minutos, de salir a hacer la obra. Y vemos aún en esos pasajes que hay unas indicaciones claras, hay unos objetivos claros establecidos en la instrucción del Señor Jesucristo. Porque si no, entonces va a haber problemas. Va a haber problemas. Pero quiero que nos enfoquemos unos minutos y quizá basar la clase mayormente en esto, en las señales de una iglesia saludable. Y usted va a hacer una aplicación a su contexto. Vamos a trabajar esto. Voy a pedirle que busquemos en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, y vamos a sacar acá de este pasaje algunas señales, características de una iglesia saludable. Efesios capítulo 2, desde el versículo 19 hasta el 21. Voy a pedir que alguien con una voz clara pueda leerlo. Si quiere lo puede leer completo y luego entonces lo vamos a ir trabajándolo. Efesios capítulo 2, desde el versículo 19 hasta el 21. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Amén. Bien, entonces vamos a ver o a sacar de acá algunas características que se mencionan en este pasaje. Empezando desde el versículo 19. Quiero que ustedes los vayan nombrando. Yo no quiero mencionarlas, aunque al final yo señale algunas, pero quisiera saber qué ustedes ven. Esta no es la clase de metodología, pero aquí creo que tienen la oportunidad de practicar lo que acaban de recibir. ¿Qué vemos en estos versículos como características de una iglesia saludable? Es una familia. Una familia. Escribamos eso, es una familia. Que no se hace excepción de las personas tampoco. Exacto. Entonces, es una familia. Están en un fundamento, están claros la doctrina que practican. Una doctrina clara. Me gusta lo de fundamento. ¿Cómo es ese fundamento? Bien edificado. Sí, pero ¿cómo es el fundamento? Cristocéntrico. Es el fundamento de los apóstoles y profetas. Una iglesia saludable es cristocéntrica. ¿Qué más? Bien coordinada. Bien coordinada. ¿Cómo podemos, puede abundar un poquito sobre eso? ¿O alguien que le ayude? Bien edificada. La edificación está fundamentada en cada área que está siendo atendida. Entonces, coordinada. Coordinada, está edificada, cada área está siendo atendida. Bien, Y ¿qué vive más? en santidad.
vive en Pastor, santidad. también creo que una iglesia ordenada y reverente, como dice el apóstol, que todo debe hacerse en la iglesia decentemente y en orden. Ordenada, reverente. Disculpen, no sé si se puede captar un ruido ahí. ¿Escuchan bien? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien a mí? Sí, Ok, perfecto. sí. Se Bien, escucha bien, entonces, escucha bien. perfecto. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otra característica encontramos ahí? El crecimiento, tiene que tener crecimiento. Va creciendo. Crecimiento, crecimiento. Entonces, Jorma, si podemos pasar a la próxima pantalla. Vamos a ver, yo saqué algunas acá de estos versículos. El siguiente. El siguiente. Entonces, es una familia. Está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y pudiéramos decir ahí que es bíblica. Es bíblica, está fundamentada en la palabra de Dios. Es cristocéntrica. Trabaja de manera coordinada. Sus ministerios están coordinados. Sus ministerios están coordinados y hay un balance. Una iglesia saludable trabaja en un balance, no hace el énfasis en un solo ministerio o en una sola parte o una sola área. Por ejemplo, hay iglesias que son evangelísticas y su énfasis es el evangelismo, pero descuidan otras cosas. Hay iglesias que son de mucha oración, pero no hacen trabajo de evangelismo. Hay iglesias que son muy involucradas en el servicio, en la ayuda a la comunidad, pero entonces no tienen oración. Todo eso hace que la iglesia eventualmente se convierta en una iglesia no saludable. Va a tener carencias muy fuertes cuando los ministerios no están coordinados. Un ministerio se entrelaza con el otro y es lo que hace que haya un balance. Lo voy a poner de esta manera, es lo que hace que haya una alimentación balanceada, que las personas que vienen a la iglesia reciban una alimentación balanceada, una formación equilibrada, balanceada. ¿Pueden darme algún ejemplo de una iglesia que hace más énfasis en uno o en dos ministerios? ¿Cómo son sus miembros? Un ejemplo, ¿cómo son sus miembros? ¿Conoce usted alguna iglesia que el énfasis está en una sola cosa o dos cosas? Por ejemplo, pastor, hay una iglesia que yo conozco que está muy dedicada al trabajo comunitario, pero entonces descuida la parte de oración y de discipulado de sus miembros. Y sus miembros no tienen un fundamento en la palabra, están más enfocados siempre en ayudar a la comunidad. Es una iglesia que está siempre ayudando a la comunidad, pero no crece. Entonces, a veces yo le digo, no se ve el fruto de tanta ayuda que ustedes hacen a la comunidad. No crece, sus miembros no tienen mucho fundamento bíblico y no hay mucha oración. ¿Sí me escuchan ahora? Sí. Sí. Lo escuchamos, pastor, lo escuchamos. Se me fue la señal acá. Entonces, denme un segundito, por favor. He tenido problemas acá con la señal. En lo que el pastor se ubica, fíjense lo importante que es saber estos pasos, porque muchas veces la gente cree que plantar una iglesia simplemente porque yo quiero, porque deseo, porque Dios me llamó, porque las almas están perdiendo. Todo eso está bien, pero sin todos estos elementos que está aprendiendo, no podremos tener iglesia saludable. Pastor, era eso, en lo que usted... Muchas gracias, pastor. ¿Me escuchan? Sí, lo Amén. escuchamos. Okay, perfecto. Entonces, ¿dónde me quedo?
estábamos hablando de algunas características de las personas, de los integrantes de una iglesia enfocada. Se oye un poco opaco, pastor. No se escucha bien, no se escucha bien, perdona. Pastor, en lo que usted me gusta, en lo que el pastor arregla lo de su sonido para que no haya espacio vacío. Fíjese que dice que crece. El pastor Ricky Warren en su iglesia, una iglesia con profesor, dice que lo más natural para una iglesia es que crezca. ¿Pero en qué sentido? Ok, pastor, ya estoy listo. Continúe. Simplemente para que no dice que espacio vacío. Le escuchamos. Sí, gracias. ¿Me escuchan mejor ahora? Ahora sí. Sí. Bien. Excelente. Entonces, una iglesia donde el énfasis se hace en una sola parte, asimismo crecen sus miembros, sus integrantes. Hablamos de una familia, ¿verdad? Es una familia. Ahora imagínense que esta familia solo coma verduras, solo coma vegetales, Arroz. solo coma arroz. Todos van a desarrollar una característica. No puedo evitar imaginar y reír, pero por ejemplo, una persona que come demasiado carbohidratos y cosas con arroz, algo jocoso aquí, va a desarrollar una barriguita, ¿verdad? Entonces, cada congregación, sus miembros reflejan los valores de esa congregación, sus integrantes, así como una familia, reflejan el énfasis de esa congregación. Por eso es necesario que no se haga el énfasis solo en una cosa, sino que sea balanceado. En las familias, hay familias que se caracterizan por ciertas cosas que hacen, que practican, y eso se convierte en una cultura. Eso es cultura. La cultura se traspasa de una generación a otra sin la necesidad de que se sienten en un salón a aprenderlo, a enseñarlo. Por ejemplo, en la familia que se come mucho arroz, nunca se han sentado a darle una clase a los hijos que van naciendo de comer arroz, sino que simplemente se lo sirven. Y entonces eso se va dando como algo natural. Se va aprendiendo de manera natural. Cuando Pastor, esos hijos salgan de ahí, se vayan a sus casas, van a hacer lo mismo. Adelante. entonces, pastor, pudiéramos llegar a la conclusión de que la iglesia tendrá el ADN del pastor y se va a aparecer para bien o para mal en las instrucciones pastorales. Claro, pastor. Efectivamente, así es. Hay un ejemplo, hay una anécdota de una señora que siempre que iba a cocinar pescado, le cortaba la cola al pescado y cocinaba su pescado. Un día se casa, su esposo ve que hace el pescado y un día le pregunta, ¿por qué tú siempre le cortas la cola al pescado? El comerse la cola también es rica. A mí me gusta cola del pescado. La señora le dice, yo no sé por qué, pero eso no se cocina con la cola. Hay que cortarse. ¿Pero por qué? No tengo una razón, no sé explicarlo. Solo sé que no se cocina así. No, pero debe haber una razón. Y entonces dice, bueno, así me enseñó mi mamá. Va donde la mamá, le pregunta, mamá, ¿por qué siempre acá le cortamos la cola al pescado cuando lo vamos a cocinar? Y la mamá le dice, no sé, así me enseñó tu abuela, mi mamá. Y siempre así aprendí a cocinar el pescado. La mamá va donde su mamá, la abuela de la primera señora, le dice, mamá, ¿por qué nosotros cocinamos el pescado y primero le cortamos la cola? ¿Por qué tú lo cocinas así? Yo veo que otras personas, ahora me estoy enterando, lo cocinan y se lo comen completo. Y la señora, la abuela, le dice,
Bueno, lo que ocurre es que nosotros, en mi casa, tenemos un caldero muy pequeño y generalmente cuando se traía pescado no podíamos echarlo entero si era muy grande y teníamos que cortarle la cola para que estuviera en el sartén. Y ya me acostumbré, después conseguí un sartén más grande, pero ya la costumbre me hacía cortarle la cola y siempre así fue que lo hice. Eso fue lo que tuviste y así por eso se cocina el pescado cortándole la cola o se corta primero la cola. Y esto habla de esas tradiciones, esto habla de esas culturas, de la cultura. La cultura no se enseña meramente en un salón, sino al hacer cuando hacemos. Por eso es bueno que el plantador de iglesia defina cómo va a ser la iglesia que va a plantar. Va creando una cultura de manera intencional. De manera intencional. La gente va a ir siendo formada porque es lo que se hace en la iglesia, es lo que se practica, es lo que se ve. ¿Algún comentario acá? Sí, pastor. Podemos ver iglesias que son de mucha oración, de mucho ayuno, de mucha alabanza, pero cuando va a hablar con los miembros y establece una conversación con los miembros y lo lleva a la Biblia, son totalmente ajenos a la Biblia. Así es. Muchas congregaciones que no manejan la palabra, no hay un fundamento, ni siquiera el creen. Entonces, por eso es necesario comenzar con el fin en mente. Como decía Pastor Juan Javier, no se lance simplemente, voy a comenzar una iglesia porque siento ir a predicar. Ya hablamos en clase pasada de las características del fundador de iglesia. Ya hablamos de conocer la comunidad. Ahora una visión. Debemos tener el fin en mente. Debemos enseñar cómo se ve la iglesia que vamos nosotros. Hay diferentes modelos. No podemos ahora decir hacer one size fits all, una medida para todo. Pastor, disculpe. Adelante, pastor. No pude levantar la mano porque mi teléfono, el pastor Juan Julio hizo una preguntita muy interesante, o un comentario que decía que las iglesias se van a parecer a su pastor. Y es importante señalar eso. Si tú quieres una iglesia que crezca en profundidad, en amplitud, en muchas cosas, pero tú como plantador de iglesia, como pastor, no creces, va a ser algo anómada. El fundamento de una iglesia depende mucho del fundamento de su pastor. Podemos querer ir muy lejos, pero si nosotros como plantadores de iglesias no nos preparamos, nos fundamentamos, como decía usted, no en un punto, sino en todos los puntos que se requiere para que la iglesia sea saludable, nuestra iglesia no podrá ir más lejos que nosotros mismos. Así que, Pastor Juan Julio, es realmente las iglesias se parecen a sus pastores. ¿Es cuánto, pastor? Así es, definitivamente. Si yo mejoro, todo mejora. Si yo cambio, todo cambia. Yo crezco, la iglesia va a crecer. La iglesia se va a parecer a su pastor. Si el pastor es desordenado, la iglesia va a ser desordenada. Si el pastor es bastante metódico, la iglesia va a crecer así, iglesia metódica. Entonces la iglesia se va a parecer a su pastor. Si el pastor no tiene visión, sino que vive improvisando, así mismo va a ser la iglesia. Y eso entonces va a crear una iglesia no saludable. Una iglesia no saludable. Y recuerden que cada semilla se multiplica en su género. Si no hay orden, así va a crecer. Y luego va a costar sanar esa iglesia. Pastor, repita eso. Yo no puedo levantar la mano en mi teléfono, pero oye, cada semilla se multiplica en su género. Yo creo que cada uno que estamos acá, a favor de iglesia y pastores, si tomamos esa frase, me ha fascinado. Lo voy a tomar de su parte, pastor. Cada semilla se multiplica en su género. A veces vemos cositas que no son correctas y las dejamos, no. Esa semilla se va a multiplicar en su género. Así que, gracias, pastor. Me la tomo con su permiso para hacer uso de ella.
Bendiciones. Mire, quiero hacer un comentario de algo que me ocurrió que me cambió por completo mi manera de actuar dentro de la iglesia. Cuando yo llego a mi congregación, aquí en mi ciudad, yo tengo 40 años en la radio, 30 años siendo el narrador de los toros, abogado famoso, fui fiscal, en fin, todo lo que humanamente puede llenar de ego a una persona, yo lo tengo. Y lleno de todas esas cosas, tenía un vacío existencial y de repente el Señor me llama, me toca y yo llego a la iglesia. Como al año y medio de estar en la iglesia, decidimos cambiar las sillas viejas que teníamos por unas sillas acolchadas. Y el día que llegan las sillas, la secretaria de la iglesia me dice, mira, varón, llegaron las sillas. Yo cojo con saco y corbata de mi oficina para la iglesia y veo a los hermanitos que están bajando sillas, pero yo me siento que soy un abogado famoso, que soy una persona de alcurnia y que por lo tanto bajar silla no está dentro del ministerio a lo cual Dios me llamó. De repente nuestro pastor baja de su oficina, andaba también con corbata, me saluda, siervo, Dios te bendiga, se arremanga su camisa, se afloja la corbata y empieza a bajar silla. Cuando yo vi eso, yo quería que la tierra me tragara. Y no me quedó de otra que quitarme mi saco, mi corbata y comenzar a bajar silla. Y aunque yo en su momento no se lo dije a mi pastor, ese hecho como a los 2 años, yo lo testifiqué predicando, diciendo que ese día mi perspectiva del don de servicio cambió cuando mi pastor, sin decirme que yo tenía que bajar silla, él mismo se arremangó la camisa y comenzó a bajar su silla. De ahí en adelante, el que más sillas arreglaba, el que más se paraba a organizar era yo hasta el día de hoy. Excelente ilustración. Como el ejemplo, como la esencia de ese pastor pudo ser transmitida aún sin palabras. Sin palabras, simplemente por ser lo que es. Cada semilla se multiplica en su género. Usted se va a reproducir en lo que usted es. La gente no va a aprender tan solo por lo que usted le diga desde el altar, sino por lo que vea que usted hace. Y eso es lo que va a aprender de manera orgánica, de manera natural, y en eso se va a multiplicar esa otra persona. Los discípulos se parecen a su maestro y los discípulos de esos discípulos se van a parecer a ellos. Entonces, lamentablemente, cuando no hay una visión clara, cuando no trabajamos nosotros mismos, vemos nuestras faltas y los resultados de nuestras faltas en los hijos, en los demás. Entonces, ya queremos reprochárselo a ellos, pero es muy tarde porque fue lo que nosotros les modelamos. Es más costoso luego querer enderezar en otros las faltas nuestras. Por eso tenemos nosotros que trabajar. Y para concluir, ya nos quedan 2 minutos nada más. La iglesia saludable crece de manera natural. Cuando un árbol, una planta está saludable, esa planta va a crecer y va a dar fruto. Si no hay crecimiento, es necesario muchas veces revisar cómo está la salud de la iglesia. Y como nosotros estamos preparándonos para plantar iglesias en esta clase, eso se puede prever, eso se puede hacer antes. Ahora que nos estamos preparando para plantar iglesia, debemos asegurarnos de que lo que va creciendo, lo que vamos a plantar, esté sano, que esté sano. Vamos desde un principio a proponernos mi iglesia, la obra que voy a plantar, este grupo de familiar que va a comenzar en mi comunidad, va a ser saludable, tiene que ser saludable y el crecimiento vendrá de manera natural. Va a crecer de acuerdo a su ADN. Va a crecer de acuerdo a su ADN. El crecimiento está marcado en el ADN, dice la altura, dice el tipo de fruto que va a dar. Y eso no se puede forzar.
pero el crecimiento va a ser natural si la iglesia está saludable. Aquí terminamos por el día de hoy. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Mire, quería hacer un último comentario y perdonen que uno trate, pero lo que pasa es que en la medida en que ustedes van hablando me van surgiendo cosas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando comenzamos la iglesia con el pastor Ezequielito Molina Sánchez, en un momento determinado, él tomó un grupo de 26, 27 hermanos para darnos clase a nosotros. En su oficina prácticamente ni cabíamos los 26 o 27, pero nos discipulaba semana tras semana. Pues pasando balance de esos 26 o 27 que comenzamos con él a coger clase, resulta que 2 ya partieron con el Señor, pero todos son maestros los restantes. Todos están como diáconos, algunos estamos como ancianos y prácticamente esa semilla sembrada por él en los inicios de la iglesia ha dado frutos tan buenos que todo el mundo está ahora de profesor en los discipulados con 100, 50, 200 alumnos en cada una de esas clases y a veces uno piensa que ese trabajo es en vano. Pues tú dices, le estoy dando clase a este grupo y ¿qué va a pasar? Pero al final del camino, sembrando esa buena semilla, se van a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Así es. Algo importante, ya que estamos terminando, que el crecimiento no se debe extrapolar. Cada uno va a basar el crecimiento en base a su semilla, al trabajo que está haciendo, porque muchas veces queremos que el crecimiento mío sea como Manuel. Enfóquese en el lugar, en el contexto donde Dios le puso, trabaje, haga todo, por favor, lo que se está explicando en esta clase para que tenga iglesia saludable y creciente. Así que le agradecemos a todos su tiempo, su participación. Le decimos al pastor Oscar, como siempre, una enseñanza magnífica y maravillosa. Y el próximo sábado continuamos, pastor. No sé si tiene algo que añadir. Todo. Gracias por permanecer en la clase y el próximo sábado nos veremos otra vez. Amén. Bien. Gracias, pastores. Gracias, pastor. Estoy listo para salir. Gracias, pastores. Gracias, pastores. Tremenda